secretaria adjunta de Empleo de Comercio. Así es. Y vamos a dialogar con ella, y ya estamos dialogando, sobre un tema que, bueno, se armó un batifondo bárbaro con esto del descanso dominical. Ustedes han logrado algo, yo diría que histórico. ¿Es así? Sí, es así. Pareciera, ¿no?, que en este tiempo yo seguía lo que vos estabas contando, digamos, la recorrida que tuviste, esta cuestión de lo del fútbol y demás. Y digo, ¿por qué a veces y por qué no nos ha costado tanto recuperar el derecho de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué nos ha costado en este contexto donde pareciera que todo vale, que se avanza? No por el gobierno actual, digo, es una cuestión en este mundo capitalista y globalizado que vivimos, trabajar por la recuperación de un derecho y que los mercantiles puedan estar el domingo en su casa, hablando de lo que se trata, ¿no?, de descansar quienes trabajan en un supermercado y demás. ¿Por qué a veces hemos tenido que explicar o por qué tenemos legisladores o concejales tratando de defender algo que para nosotros es indefendible? O sea, no. Es un derecho que lleva más de 100 años de discusión. En la época de Domingo Cavallo, a través de un decreto, los trabajadores mercantiles perdimos ese derecho, y recuperar ese derecho a la familia, al descanso, no vale todo, el dinero no paga todo. No paga un día con la familia, un almuerzo en el domingo, una siesta para quienes deseen ir a la iglesia, el culto que deseen, no sé, eso no lo paga. Un día de la semana no es lo mismo. Entonces, para nosotros recuperar este derecho en el día de hoy es sumamente importante. Y no es lo mismo porque no todo el mundo en la familia se encuentra en un día de la semana. Por lo general, la familia se encuentra el día común a todos, que es el domingo. Es así. Bueno, pero hay quienes dicen que con esta ley que han logrado ustedes, porque evidentemente se debe al esfuerzo de ustedes como gremio y como trabajadores, se van a producir despidos y van a estar endebles las fuentes de trabajo. ¿Es así? No, por supuesto que no. Nosotros no tomaríamos ninguna medida que vaya en contra de los intereses de los trabajadores. Este es un pedido, una necesidad de los trabajadores. Esa es la realidad. Nosotros observamos que en la localidad de Rosario, en estos últimos 10 años, estas grandes cadenas de supermercados internacionales y una nacional, como es el caso de Coto, redujeron su planta en un casi 30%, mientras que las cadenas locales han mantenido y han incrementado. Entonces, el argumento que manifiestan de que con esto se perjudica la fuente de trabajo, primero, o sea, despedir a cuenta de algo que todavía no estaba implementado. ¿Qué es lo que se produjo? Y además, o sea, uno no puede hablar solamente de una cuestión de derecho, digo, si vamos a analizar, analizamos todo, derecho recuperado, ventas. En estos 10 últimos años, estas empresas han crecido enormemente, han facturado enormemente, con los balances de lo que está declarado. Bueno, esta es la muestra de Coto, que tiene cuenta en Panama Pay, pero o sea, hasta qué punto, con el dinero de los argentinos, de lo que le sacaron a los trabajadores. Entonces, el argumento de que se pierden fuentes de trabajo no tiene, o que se van a bajar las ventas, acá hay una realidad. El poder adquisitivo del trabajador, del ciudadano, es uno, de lunes a lunes. No es que uno, yendo a comprar el domingo, tiene más dinero para gastar. La realidad es que hoy no hay tanto dinero para gastar. Entonces, no es la excusa de que si fuera un domingo, modifiquemos el patrón de compra, o sea, no es un servicio público, eso también hay que decirlo. Y no, porque entonces los médicos y el chofer del colectivo, esto no es un servicio público. Ir a un supermercado un domingo no es una necesidad. Si nos crearon la necesidad por el mundo en que estamos viviendo, pensemos de qué forma queremos vivir. El único país del mundo que trabaja 48 horas semanales del comercio. Ni en España, ni en Francia, 35 horas, ni en Sudamérica. O sea, este es el único país que trabaja el empleado de comercio 48 horas semanales. Sí, bueno. Yo estuve en Europa la mayoría de los grandes hipermercados cierran. Sí. En Israel, yo ya lo escribí, en Israel es sagrado. El sábado todo el mundo cerrado. Sí, sí, sí. Porque hay un respeto a la familia y también una cuestión que tiene que ver, vos lo nombraste, el aspecto religioso. Por supuesto. ¿Coto reincorporó a los empleados que había despedido? Sí, así es. Recomporaron las tres cadenas que habían despedido, Coto, Carrefour y Jumbo.
Carrefour acató inmediatamente una vez que intervino el Ministerio de Trabajo con la conciliación obligatoria y Coto y Jumbo lo hicieron a posteriori, pero ya están reincorporados todos los trabajadores. Silvana, yo un poco lo dije en la apertura del programa. Hay una inflación y hay una remarcación de precios que afecta sobre todo a la canasta familiar, a los alimentos, a lo que uno necesita para vivir. ¿Es responsabilidad del Gobierno Nacional o es responsabilidad de algunos empresarios formadores de precios? Acá hay dos cosas. Hay formadores de precios. Nosotros del sindicato hicimos 5 estudios de precios. El último lo hicimos desde que asumió este gobierno. Hicimos 4 anteriores. O sea, la realidad es que consumen, o sea, compran la mayor cantidad de mercadería, distribuyen ellos y ellos regulan el precio. Eso es así. Son formadores de precios. Hay 4 o 5 cadenas nacionales e internacionales que son las mismas que generan las condiciones de trabajo, pretenden generarnos las condiciones de trabajo a los trabajadores en general. Y hay una responsabilidad del gobierno, hay una responsabilidad del Estado. Quien debe garantizar la no remarcación de precios, el control de lo que deberían, o sea, entre la cadena de valor del productor, que acá lo tenemos, bueno, lo tenemos bien claro a través del gobierno de la provincia que trabaja con el ministro de Producción y demás, entre lo que se le paga un litro de leche y lo que uno termina pagando en la góndola, ¿quién se lleva ese dinero? No se lo lleva el productor. No se lo lleva la industria, se lo lleva el último que lo único que hace es poner un producto en la góndola. Sí, lo de la leche es tremendo. Lo de la leche, digo, nosotros acá lo tenemos, pero nos pasa con todas las cosas. Los tamberos están en una situación crítica. En una situación terrible, y esto sí. es histórico, digo, se ve, ahora está como profundizado, más las condiciones que nos ocurrieron dentro de la provincia y demás. Pero ¿cómo se explica que cobre 4 pesos y que uno va a la góndola y menos de 18 o 20 pesos no hay un litro de leche? Entonces, los que generan trabajo son los que menos, digamos, los que más generan trabajo, los que más trabajan sobre ese producto, son los que menos reciben la renta. Y se la lleva uno que lo pone en la góndola y lo único que hace es ponerlo en la góndola, incluso hasta con empleados que ni siquiera son de la propia cadena de supermercado, y por esa góndola remarcan lo que quieren. Entonces, son formadores de precios. ¿Y quién debe garantizar eso? El Estado Nacional. Yo me acuerdo que en mi juventud, cuando uno tenía inquietudes y quería salir adelante en la vida, en determinado momento le dije a un amigo, vamos a poner una granjita, una despensa. Me dicen, no, olvídate, hay que trabajar mucho y la remarcación es el 20%, pero cuanto mucho, en algunos productos, en otros conformate con el 5%, el 7%. No es para vos, me dijo. Ahora, ¿la remarcación es del 5% y del 20% en nuestros días? No, una mentira. Nosotros tenemos un promedio con productos, pero hasta remarcar, puedo decir, el 300, 500%. Es una mentira. Una mentira. Ellos son los que ponen ellos son los que ponen el precio y de ahí para abajo es imposible. Una falacia, una mentira. O sea, son formadores de precios. No hay piedad. No, son generadores en parte de lo que pasa con el tema de la inflación y el Estado cómplice que sostiene eso. Bueno, creo que fue el señor Marolio, famoso por sus productos. Sí, Maxi Consumo. Que dijo que a él no le dejaban, sí, que no le compraban sus productos porque eran demasiado baratos o porque él quería poner precios razonables. Es real. Ellos lo han denunciado y nosotros también tenemos un acuerdo con el gobierno de la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de la Producción en el gobierno anterior y lo tenemos ahora actualmente con todos los productores regionales, porque también creemos a través de la producción nuestra que uno tiene que regionalizar la economía. O sea, es importante que nosotros, cuando nos juntamos con los productores a través de quesos, productos que ellos venden y demás, que nosotros le vendemos a nuestros afiliados, ellos nos decían, nosotros no podemos ingresar en las grandes cadenas porque no nos permiten. Y son productos de excelente calidad, donde uno puede llevar, en el caso nuestro a los afiliados, o podría ser a través de los consumidores en general, un precio mucho más barato y un producto excelente. Y no tienen posibilidad de ingresar. Porque dieron justamente razones. Porque son un monopolio, porque ellos determinan, a ver, ellos incluso tienen hasta las segundas o terceras marcas ellos mismos y no permiten
no permiten, digamos, o sea, ellos imponen la marca, imponen el precio, imponen todo. Quiero volver al descanso dominical. Es un hecho, no va a haber marcha atrás, no va a haber, no por ustedes, por supuesto, sino por alguna contingencia que tenga que ver con el Poder Judicial, con alguna resolución judicial o con algún hecho político. Político no creo. Político no, o sea, acá hay una ley, digo, estamos en democracia, acá hay una ley promulgada por el gobernador en su momento, es la ley 13441 que rige en la provincia de Santa Fe, con las modificaciones que en su momento se hicieron, digamos, dándole la potestad a los municipios o las comunas de que adhieran y se implemente. En más de 20 localidades de la provincia está funcionando. Se han presentado diferentes recursos de amparo, bueno, incluso Coto ha ido a nivel nacional planteando la inconstitucionalidad de la ley, porque dicen que esta ley modifica o ha pretendido modificar la ley de contrato de trabajo a nivel nacional, cosa que no es real, esto es una apertura y cierre de comercios, o sea, han intentado entrar por diferentes vías, bueno, digamos, si alguna de esas medidas se llevara a cabo es la justicia la que tiene que determinar. La realidad es que Coto principalmente, en su momento cuando la Cámara de Diputados aprueba esto y aprueba la Cámara de Senadores, prácticamente destrozaron la legislatura. Cuando el Consejo de Deliberantes iba a hacer la adhesión, iba a tratar en el recinto, llenaron con patoteros el lugar, intentaron que no se llevara a cabo. ¿No eran empleados de Coto? No son empleados de Coto, si se los ha filmado, o sea, les ponen remera, traen gente patotero de Buenos Aires, Barras Bravas y demás, y le ponen una remera para que salgan ahí en la puerta del Consejo. Digo, esa es la forma que se ha manejado Coto. Lo que nosotros decimos es que, o sea, ¿qué camino le queda? Porque no respetan las instituciones democráticas. ¿Qué pretenden? ¿Ir a quemar los tribunales, ir a quemar la Corte Suprema, si no están de acuerdo con la... Como intentaron hacer esto, o sea, esto que intentaron hacer con los trabajadores es amedrentar, o sea, despedir a causa de algo que todavía no iba a regir, que no les va a tener ningún perjuicio, o sea, apretar y amedrentar, esa es la forma que tienen. O sea, Coto básicamente tiene ese mecanismo, entonces decimos, a ver, si la justicia en algún momento expide que esto es una cuestión de la justicia y nosotros somos respetuosos de las instituciones democráticas, hay que ser respetuosos de las mayorías, esto se votó, la gran mayoría, los tres poderes votaron a favor de esto, está la implementación, hay que cumplirlo. Silvana, ¿qué hace el almacenero que tiene un pequeño local en un barrio el domingo? Atiende, de acuerdo a la modificación que se hizo acá a través del Consejo, o sea, esto abarca a partir de los 1.200 metros cuadrados. Esto es importante decirlo. Exacto. 1.200 metros cuadrados en adelante, cerrado. Exacto. Menos de 1.200 metros cuadrados, abierto. La realidad es que nosotros habíamos... en su momento, cuando impulsamos este proyecto, lo hicimos con la Cámara de Supermercado y la Asociación Empresaria. O sea, que ellos tienen, digamos, un montón de la mayoría de sus clientes son menores de esas dimensiones y, bueno, ellos nos han apoyado, han adherido y no van a abrir sus puertas, eso también hay que decirlo. Giro el tema. Yo tengo una opinión formada, ¿no? Después la voy a dar. Hay factores de poder y medios hegemónicos en la República Argentina que atentan contra la patria y sus ciudadanos. Totalmente, totalmente. Como hay, lo que usted decía, como hay políticos, y uno lo que no puede, esta cuestión del periodismo independiente, no existe el periodismo independiente, el periodismo es periodismo, o sea, la mirada, desde ya que es un sujeto el que habla, pero uno tiene la obligación de decir la verdad. El legislador tiene la obligación de decir la verdad, el periodista tiene la obligación de decir la verdad. Del otro lado, cada cual hará su interpretación, pero lo que no podemos hacer es mentir. Los legisladores que fueron elegidos por el pueblo tienen que decir la verdad. Entonces, o se está de un lado o se está del otro lado. Esto es así. O se está del lado de las mayorías, que son los que menos tienen, o se está del lado del poder, a costa de lo que sea. Y eso es lo que vemos y es lo que pasa. Bueno, última pregunta, porque desde la producción, como siempre... Hablé mucho. Tampoco eso ha cambiado aquí. Hablé mucho. Yo digo, no es necesario un gran acuerdo nacional que involucre no solamente
a la estructura política, sino a toda la estructura social. ¿No ha llegado la hora de eso y de terminar con divisiones, por la división misma? Hay que buscar la forma de salir adelante. ¿No ha llegado la hora de un gran acuerdo nacional? Totalmente, es la única forma que tenemos, yo estoy convencida que es así, que es la única forma que tenemos de salir adelante. Nos unen con el prójimo un montón de cosas más que las que nos dividen. Entonces, ubicarnos desde el lugar, digo, desde el lugar del trabajador. Si nos ubicamos desde el lugar del trabajador, si no priorizamos, digo, uno puede pertenecer a un partido, al otro, pero a ver, ¿qué cosas nos unen? La mayor de las, o sea, yo creo que si lo pensamos desde ese lugar, tenemos que estar unidos, digo, importante la unión, pero no solamente la comunión del trabajador, de lo que uno comparte, la comunión con el vecino, digo, pues si no vamos a terminar como Estados Unidos, excluidos, viviendo y consumiendo todo, o sea, en nuestras casas, en el lugar que no, sin saber lo que le pasa al otro. Hoy vivimos así, Sí. hemos perdido la batalla cultural y vivimos así. Entonces, si no generamos un vínculo y estrechamos vínculo con el de al lado, y no lo digo como una cuestión ni de autoayuda, no en desmero de quien lo... Pero no es una cuestión así casi platónica, es una cuestión real. La persona que tenemos al lado no es el enemigo. Si no generamos un entramado entre la sociedad, nos llevan puesto. Nos ha pasado y tenemos, no sé, 20 años y hacemos un análisis de estos 20 años y lo que nos ha pasado. Silvana, gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a usted, Carlos. Seguimos en el programa y vamos a ver las noticias que ocurrieron durante la semana a través de Conclusión, diario digital Conclusión de nuestra ciudad.